auténticos. Y esa autenticidad es la que genera a su vez un factor de pertenencia, un sentimiento de pertenencia. Y ese sentimiento de pertenencia es la piedra angular de toda militancia. Quien no se siente parte no es un militante. Y quien se siente parte es porque se identifica, es porque conoce dónde está, y porque quienes se encuentran en su entorno, quienes se encuentran a su lado, se identifican con él. Vive. Marzo 16 del año 2004. Fecha que quienes tuvimos la oportunidad, a quienes el destino nos ubicó en ese momento histórico, difícil para el país, en ese momento histórico, no la podemos olvidar. Ese mes de marzo del 2004, un grupo de quiteñas y quiteños, jóvenes de corazón, de mente, de alma, de espíritu, y algunos también en ese entonces jóvenes de edad, decidimos iniciar un proceso. Pero decidimos iniciar un proceso en función de la construcción de una nueva propuesta. De una propuesta que se diferencie, que se distinga de aquellas que en aquel momento imperaban. Se hablaba en ese entonces del cambio. Recuerden ustedes, 2004. Se hablaba en aquel entonces del arribo de nuevos actores a la escena política. Poco tiempo después, el pueblo ecuatoriano se llevó una desilusión más. Una desilusión más. Sin embargo, este grupo de quiteñas, quiteños, ciudadanas y ciudadanos, convencidos de que en ese momento era imperioso el asumir una posición enfática, precisa, clara, contundente. Una decisión que no era otra sino la de pasar a ser actores de un cambio y no espectadores de un cambio. Esa idea es la que nos llevó a estructurar una organización. No todavía vive. Ciudad y vida. Ese mes de marzo del 2004, después de haber recorrido la ciudad por todas sus calles y avenidas, después de haber recorrido sus barrios, después de haber tomado contacto con la gente, después de haber escuchado sus anhelos, después de haber escuchado sus esperanzas y haber percibido esas esperanzas, después de haber repartido publicidad electoral en un proceso electoral histórico que le llevó a la Concejalía de Quito a un actor político cuando tenía 23 años, siendo en consecuencia uno de los actores políticos más jóvenes que ha visto nuestra ciudad y que ha visto nuestro país. Me refiero a Antonio. Subimos a todos los buses, 4 personas, y me voy a permitir recordar Rafael León Palacios,
Diego Montenegro, Antonio Ricaurte, José Luis Jaramillo. A todos los buses de Quito. Pero no nos subimos en busca de un voto, ni mucho menos. Subimos a aquellos buses llevando una propuesta, llevando una idea que en ese entonces generó movilización, discusión y análisis, y que posteriormente se plasmaría en una propuesta un tanto ambigua, un tanto amorfa, en lo que posteriormente se conoció como el movimiento forajido. Miren ustedes, tal ha sido la dinámica política y tal ha sido la esencia política que captan estos nuevos actores políticos, que se constituyen incluso en factores importantes en un proceso posterior que derivó incluso en la salida de un presidente de la República y en el advenimiento de un nuevo modelo político. Pero bien, marzo 2004, después de haber recorrido la ciudad, los barrios, las parroquias, después de haber tomado contacto con la gente, después de haber escuchado los anhelos de la gente, después de habernos empapado de aquella realidad de nuestra ciudad de Quito, de esa realidad de las calles intransitables, de esa realidad de los barrios olvidados, de esa realidad de los padres de familia que no tenían para sus hijos la posibilidad de llevar un pan, de esas madres que se veían excluidas, etc. Después de percibir toda esa realidad, este grupo de ciudadanos optan por convertirse en actores y dejar de ser espectadores. Ciudad dividida. Marzo 2004, Caldas y Ríos. Caldas y Ríos. Inicia el proceso que deriva en una construcción permanente, siempre inacabada, y que ahora se encuentra en una posición de gran expectativa, pero siempre, insisto, inacabada. Así nació. No nació como una estructura o una organización lista y perfecta. Nació como una propuesta, como un proceso de construcción permanente. Y de acuerdo con las palabras que acabo de escuchar de Antonio, esa filosofía se mantiene. Y esa es la filosofía que marca la diferencia entre quienes ven a la política como el medio para llegar al poder y no más, y quienes ven a la política como un medio para hacer de la vida de los demás algo mejor. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Y ese es un proceso que se nutre día a día. Y ese es un proceso que se nutre del debate, de la discusión, del análisis. También se nutre, yo no diría de la pelea, jamás la pelea. Yo diría del discrepar, del pensar distinto, del discutir, del pensar y del respetar la opinión del resto. Este es otro elemento que marca la diferencia. Primero, Vive nace como una propuesta política. Vive nace como una propuesta política en permanente evolución. Vive nace como respuesta a esa realidad que percibimos en aquel momento de exclusión, pero en Vive se respeta el pensamiento. Y esta es la segunda diferencia, la que nos hace auténticos: respetar el pensamiento, respetar la diversidad del pensamiento,
dar cabida a las distintas formas de ver el mundo. Eso es lo que nos hace distintos. Ya decíamos en marzo de 2004, no al sectarismo. No al sectarismo. Sí a la universalidad del pensamiento. Sí al respeto de la opinión distinta. Y en Vive, ese respeto a la opinión distinta es norma. Ese respeto a la opinión distinta es principio. Y se lo respeta. Ese respeto a la opinión distinta, junto al ver a la política como un proceso de construcción permanente en función de mejorar la vida de las y los ciudadanos, es lo que nos hace diferentes. Así nacimos y así seguimos. En ese caminar, no solamente que profundizamos la labor y el trabajo que fue la célula fundamental desde la que se estructura esta gran propuesta. Desde que constituimos la organización, no hemos parado de caminar por la ciudad. Hasta septiembre 2010. Hasta septiembre 2010. 136 comités barriales. Hasta septiembre 2010. Hasta septiembre 2010, 947 brigadas barriales. Brigadas de formación política, brigadas que llegan con un mensaje, brigadas que llegan en procura de llevar esperanza a aquellos sectores históricamente olvidados. Entre aquellas brigadas, quienes nos acompañaban en aquel entonces darán fe de ello. Entre aquellas brigadas recordarán nuestras brigadas médicas. ¿Cómo no recordar el nombre? Alma bendita, Francisco Morales López, nuestro médico de cabecera, el médico del movimiento, el médico de Vive. ¿Cómo no olvidar esas brigadas médicas? ¿Cómo no olvidar esas jornadas históricas? Cuando extendíamos una mano solidaria a quienes jamás habían recibido un estímulo, a quienes jamás habían recibido una voz de esperanza. Mientras seguíamos caminando y fortaleciendo los principios que inspiran a esta organización, el país experimenta algunas dificultades, el país experimenta cambios radicales. Frente a esos cambios, el movimiento no podía permanecer en silencio. Iniciamos las marchas y las jornadas nocturnas en protesta contra un régimen autoritario y de opresión. Marchas nocturnas que posteriormente fueron fortaleciéndose y que derivaron en los acontecimientos que ya todos conocemos y que son parte de la historia. El movimiento Vive inició con las jornadas de protesta nocturna. ¿Por qué? Porque sosteníamos la tesis de que quien quiere protestar debe hacerlo, pero respetando sus deberes y sus obligaciones. Durante el día, no descuide sus responsabilidades, pero en la noche, dele tiempo a sus responsabilidades también. Y marchamos en las noches. ¿Quién no recuerda nuestra marcha nocturna? Nuestras cacerolas nocturnas. ¿Quién no recuerda nuestras bandas de pueblo nocturnas caminando por la 10 de agosto para hacer un plantón en el monumento
al libertador Simón Bolívar en el Parque de la Alameda. Jornadas históricas, jornadas que fueron reforzando, que fueron fortaleciendo nuestra convicción. Continuamos con nuestro proceso de evolución política. Continuamos con el reforzamiento de nuestros principios y de nuestros valores. ¿Quién no recuerda aquella jornada histórica de la toma de la Catedral de Quito? Jornadas históricas. ¿Quién no recuerda aquel proceso de socialización de las ideas que hoy por hoy son la columna vertebral de cualquier propuesta política seria? El respeto al medio ambiente. Pues que nos olvidamos ya de las sábanas blancas. Pues que nos olvidamos ya de la recolección de neumáticos usados. Ideas que se fueron plasmando en propuestas y en proyectos, pero sobre todo en acciones. Esas ideas, esas propuestas, esos proyectos y esas acciones son las que marcan la diferencia entre aquellas pseudo-organizaciones de ocasión y de oportunidad y de una organización que obedece a un proceso político de construcción permanente y de evolución permanente. Ese es el movimiento Vive. Continuando con el proceso de evolución, el movimiento Vive se enfrenta al desafío de las urnas. 23 de febrero de 2014 no fue la primera contienda electoral, no fue el primer desafío electoral, fue un desafío más. Y fue un desafío más que, sumado a los desafíos anteriores, se va convirtiendo en ese proceso de evolución y en ese proceso de madurez política. Se ha dicho, el 23 de febrero fue un paso. Sí, uno más. Un paso más. Un paso más de los tantos que debemos dar. Aquel 2004, marzo, este grupo de ciudadanas y de ciudadanos convencidos de la necesidad histórica de dejar de ser simples espectadores para pasar a ser actores de un cambio, pusimos una semilla. Esa semilla apenas está germinando, pero esa semilla se nutre del abono, esa semilla se nutre del alimento vital que es la militancia, que es la identidad. Esa militancia basada en una identidad política es la que a esta organización le proyecta hacia un futuro promisorio. Hacia un futuro promisorio. Sin embargo, esa militancia y esa autenticidad que generan un sentido de pertenencia profundo jamás podrá verse decepcionado. No debe verse decepcionado. De aquí que otro de los principios que inspiran al movimiento Vive desde marzo de 2004 en aquella casa histórica del centro de Quito es el de la veeduría permanente, es el de la rendición de cuentas permanente. Una organización debe evolucionar y en ese proceso de evolución necesariamente ha de ir ejecutando acciones que vayan fortaleciendo ese sentido de pertenencia,
no al contrario, acciones que debiliten ese sentido de pertenencia. Esa militancia también es responsabilidad. Y esa militancia responsable es lo que obliga a cada uno de quienes forman parte de esta estructura, de esta organización, a ser críticos, a levantar su voz con respeto, con conciencia, pero siempre con energía, siempre con altivez. Una organización que pierde ese sentido de responsabilidad se convierte probablemente en una estructura infértil, condenada a desaparecer. Y lo que es más grave, condenada a defraudar. Seamos críticos. Levantemos nuestra voz. Planteemos nuestras propuestas con altivez, con libertad. Este es otro de los principios que inspiró a la organización desde el primer día. El movimiento Vive nace como una expresión de aquella sensibilidad probablemente invisibilizada de aquellos sectores históricamente relegados. El movimiento Vive logra captar aquella energía vital invisibilizada en cada uno de sus militantes. El movimiento Vive despierta en aquellos sectores históricamente relegados la necesidad de involucrarse y de pasar a ser actores de un cambio. El movimiento Vive rompe con el paradigma, y hago mías las palabras, rompe con el paradigma de la apatía política. El movimiento Vive sintetiza los anhelos y las esperanzas de quienes históricamente han sido invisibilizados. Y por eso el movimiento Vive es una sensible expresión del anhelo de los sectores populares, del anhelo de los sectores obreros, del anhelo de aquellos sectores históricamente relegados. Eso es el movimiento Vive. Se ha dicho o se ha tratado de etiquetar al movimiento Vive. No lo han podido y no podrán. No es la primera vez que tratan de etiquetarlo. Hemos luchado contra este tipo de situaciones y prejuicios porque lamentablemente en política, las cosas se manejan así. Cuando no hay argumentos, vienen las falacias. Cuando no hay argumentos, viene la ofensa. No es la primera vez que esto sucede. Ya sucedió. Y nunca nos han podido etiquetar. Se ha dicho, el movimiento Vive es una expresión de cierto sector tradicional de la política. Ante ello, haber nacido como consecuencia de un proceso, haber mantenido ese proceso vivo, haber fortalecido ese proceso, haber nacido como consecuencia del contacto con la gente, haber logrado involucrar a la gente en un proceso de cambio, haber generado en la gente la responsabilidad histórica de asumir un papel protagónico en el cambio. Eso no lo hace un sector tradicional, eso lo hace el movimiento Vive. Y por eso no nos pueden etiquetar. Se ha dicho que el movimiento Vive obedece a un sector tradicional de la política, de uno de los bandos, nada más alejado de la verdad. Y es por eso
Y es por eso que ese tipo de falacias, que ese tipo de argucias y que ese tipo de estrategias no han afectado a la organización. Porque aquí están los sectores populares. Porque aquí están los sectores de los más diversos espacios. Porque aquí confluyen las más variadas corrientes del pensamiento. Por eso es que no nos podrán etiquetar. Lo que sí podemos decir es que no somos sectarios y que respetamos el pensamiento ajeno y que argumentamos nuestras posiciones y que podemos estar en las antípodas, pero siempre imperará el respeto al pensamiento del otro. Eso es lo que podemos decir. Así nació Vive, así permanece Vive, y esa es nuestra causa natural, esa es nuestra esencia, y así permaneceremos. Amigas, amigos, Vive no aparece como Minerva, lista y perfecta. No. Vive es un proceso, y es un proceso que inicia, pero que se proyecta, que inicia en un momento, pero que se proyecta en el futuro, no en función de alcanzar un cargo, no en función de alcanzar un espacio únicamente, siempre en función de generar un cambio que redunde en mejorar la calidad de vida de las y los quiteños y las y los ecuatorianos. Eso es Vive. No les quiero cansar más. El movimiento Vive, cuando escucho, créanme, hago un brevísimo paréntesis aquí. Cuando escucho apreciaciones, calificativos, argucias y falacias que tratan de deslegitimar al movimiento Vive, causa hilaridad, pero no ofende, porque conocemos cuál es el origen y sabemos que el movimiento Vive no improvisa. El movimiento Vive, transita, evoluciona, crece, se fortalece. Incluso transita, evoluciona, crece y se fortalece con ese tipo de acciones, muchas veces de mala fe, pero otras también por desconocimiento e ignorancia. Se trata de calificar, etiquetar a una organización sin conocer cuál es su origen. Se trata de calificar y etiquetar a una organización sin conocer de dónde viene y cómo llegó a donde está. Yo pregunto a quienes se autocalifican de sectores progresistas, a quienes se autocalifican de sectores revolucionarios, ¿quién se ha atrevido? ¿Quién se ha atrevido a caminar por los barrios de Quito, a escuchar a la gente, a involucrarse en los problemas de la gente, a proponer soluciones objetivas, innovadoras, prácticas a la solución de los problemas de la gente? Yo pregunto, ¿quién se ha atrevido a levantar la voz contra el tirano y con acciones concretas? ¿O no recordamos tal vez que alguna vez al alcalde en funciones se le trató de privar del deber diplomático, político, propio del ejercicio de su función, de entregar las llaves de la ciudad a un mandatario en funciones que visitó la ciudad? No lo permitimos. Entregamos la llave. Luis Ignacio Lula da Silva.
¿Quién se ha atrevido a levantar la voz contra el tirano cuando, abrogándose funciones, propia actitud del tirano, pretendió posesionar en un cargo de elección popular legítimamente alcanzado y con la votación más importante de una provincia? ¿Quién se atrevió a decirle al tirano: de ti no, del pueblo sí? ¿O no recordamos aquel proceso? ¿No recordamos tal vez? ¿No recordamos tal vez que cuando tuvimos que enfrentar al poder, levantamos nuestra voz y fuimos actores, pero actores decisorios en las calles? ¿No recordamos la lucha histórica emprendida por el Grupo Vive, cuando iniciamos el proceso que determinó la caída del tirano Gutiérrez? Lo hicimos. Eso no es ser improvisado, señores. Vivimos en función de un proceso. Caminamos en función de ese proceso y nos proyectamos hacia un futuro en función de ese proceso, sin haber desviado nuestra misión un ápice, y seguimos caminando. Amigas, amigos, eso es vivir. Muy bien, muy bien. Suerte en sus funciones. Adelante. ¿Cómo no reconocer y destacar la labor militante y convencida de Mario? Lo conocí desde que llegó al movimiento. ¿Cómo no? Le di la bienvenida. ¿Cómo no reconocer la labor de Sergio Garrica, mi compañero de aulas, y después mi compañero de movimiento, a quien también le di la bienvenida? ¿Cómo no reconocer la labor de todos y cada uno de los militantes de Vive, quienes han permanecido desde el inicio y hasta hoy? ¿Cómo no reconocer la militancia de Vive de quienes en el camino se han ido involucrando en este proceso de corazón y a conciencia? ¿Cómo no reconocerla? Sin embargo, este es un paso, pero es un paso importante. Que este paso les fortalezca, que este paso no les debilite. No seamos iguales a aquellos de quienes nos hemos diferenciado desde que nacimos. Que este paso nos fortalezca y que no nos debilite. Amigas, amigos, gracias.